¿Qué está pasando en Estados Unidos? No solo en cuanto a esta redada, sino también en un nombre clave en la escena política como es Epstein, Jeffrey Epstein, y también estas expectativas sobre un posible diálogo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Vamos a enlazarnos hasta allá con Gerardo Guzmán, él es colaborador de Radio Bilingüe en este enlace binacional, justo para que nos amplíe la información, el panorama que se vive en aquel país. Muy buenos días, Gerardo, y gracias por este enlace, como siempre. Gracias a ti, Adriana. Feliz lunes. Pues hoy arrancamos la semana desde este lado con el presidente Donald Trump dando un giro inesperado respecto a los archivos de Jeffrey Epstein e insta a los republicanos de apoyar la votación de la Cámara de Representantes que se puede dar mañana martes, que antes él intentaba bloquear. Está lo del Caribe, donde está ya un importante despliegue militar estadounidense, donde pues genera nuevas dudas sobre la estrategia del gobierno hacia Venezuela, mientras Donald Trump, como tú bien mencionas, afirma que el presidente Nicolás Maduro quiere dialogar y yo estoy abierto a dialogar, dice Trump. Y en Charlotte, Carolina del Norte, esta nueva operación de la patrulla fronteriza no solamente provoca temor, confusión tras el despliegue de agentes de migración por toda la ciudad, con escasa antelación, sino también genera pues mucha especulación sobre los motivos para enviar a esta fuerza federal Sí. a un bastión demócrata en un estado gobernado por demócratas, pero donde la mayoría en el Congreso local es republicana. Entonces, Adriana, arranco este segmento rápido con el asunto de Jeffrey Epstein, porque el presidente instó el domingo a los republicanos de la Cámara de Representantes a respaldar esta medida que obligaría al Departamento de Justicia a divulgar los archivos de Jeffrey Epstein, un giro inesperado tras su campaña Exacto. para callar la disidencia republicana y detener la votación. Trump declaró en redes sociales que sus correligionarios de la Cámara Baja deberían votar a favor de la divulgación de los archivos relacionados con el delincuente sexual porque no tenemos nada que ocultar. Es un cambio, Adriana, radical Sí, así en es. su postura, dado que se enfrentaba a la posibilidad de que decenas de legisladores republicanos apoyaran la medida en la votación prevista para esta semana. Todo esto se da tras una semana en la cual Donald Trump estaba ansioso por presumir su triunfo político después de terminar con el histórico cierre del gobierno, una parálisis que finalizó sin que los republicanos cedieran a los términos que pedían los demócratas. Sin embargo, el gusto le duró poco, ya que casi de inmediato la Casa Blanca se vio obligada a luchar contra el antiguo amigo del presidente, el depredador sexual Jeffrey Epstein. Una serie de correos electrónicos publicados por los demócratas en la Cámara de Representantes el miércoles pasado reavivó las preguntas sobre la relación de Trump con el financiero caído en desgracia y cuánto sabía el presidente sobre los presuntos abusos de Epstein a mujeres menores de edad. Así es. Aunque la Casa Blanca se apresuró a calificar la campaña de desprestigio político, los mensajes que acapararon titulares subrayaron una posible vulnerabilidad del mandatario que pudiese ensombrecer su administración y a su partido republicano en las elecciones legislativas de medio mandato este 2026. Y algo que hay que destacar, Adriana, el impulso a esta lucha política se dio también gracias a la esperada juramentación de la primera chicana, la primera mexicoamericana en representar al estado de Arizona en Washington. Estoy hablando de Adelita Grijalva, hija del legendario Raúl Grijalva, el líder de la Cámara, el líder de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, Ujú. retrasó por más de 50 días la investidura de Adelita bajo pretexto del cierre de gobierno, pero después quedó claro que lo retrasaba por lo que sucedió el jueves pasado. La congresista demócrata dio el voto final para que se llevara al Pleno la iniciativa bipartidista que obliga al Departamento de Justicia a revelar todos los expedientes relacionados al caso de Jeffrey Epstein. Es un resolutivo bipartidista, repito, porque muchos de los partidarios más leales de Trump creen que el gobierno está ocultando documentos sensibles Así sobre es. el delincuente sexual convicto que murió por suicidio en la cárcel en 2019 y que pudiesen mostrar sus vínculos con poderosas figuras
públicas, Adriana. Bien lo dijiste, hubo un vuelco inesperado, pero también sorprende, Gerardo, la manera en que ahora Trump está hablando, por ejemplo, y ya me voy a este tema, al diálogo, un posible diálogo, dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quiere hablar, y esto se da en medio de dos situaciones, estas crecientes ataques contra embarcaciones en el Caribe, también en el Pacífico, que han sido cuestionadas también evidentemente por el gobierno de Venezuela, pero también que se da después de esta decisión que se tomó respecto al cártel de los Soles como organización terrorista. Se dan estas decisiones, estos ataques también, y ahora habla Trump de que Maduro quiere hablar, Gerardo. Sí, y es por eso donde hay conexión entre lo que está pasando con Jeffrey Epstein y el caso Venezuela. ¿Por qué? Porque da la casualidad que el caso Epstein está teniendo repercusiones en la imagen del presidente. Una encuesta reciente de octubre muestra que mientras que 9 de cada 10 republicanos dicen que aprueban el desempeño de Donald Trump en la Casa Blanca en general, solo 4 de cada 10 de sus votantes, de su base de votantes, dicen que aprueban su manejo de los archivos Epstein. Entonces, el caso de Venezuela surge como una herramienta de manejo político, Ujú. porque entra en colación este asunto porque para muchos demócratas y analistas, las amenazas de guerra o de invasión en Venezuela pueden servir a los intereses políticos de Donald Trump como un fuerte distractor mediático y entre la opinión pública. Y esto si llegara a continuar disminuyendo su imagen o su apoyo ante su base de votantes en las próximas semanas. Y para muestra lo que acabas de narrar, el gobierno, por un lado, intensificó el domingo su campaña de presión contra Venezuela al desplegar en el Caribe el portaaviones más grande con el que cuenta, el Gerald Ford. Luego anuncia que designará al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y luego afirma que había atacado otra embarcación que, según dijo, traficaba drogas, lo cual no ha sido corroborado. Sin embargo, en la noche de ayer, cuando había muchísima tensión, se estaba ya hablando de que ya venía la invasión y que ataques a cuarteles, etcétera, el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de negociaciones, declarando a la prensa que Estados Unidos pudiese entablar algunas conversaciones con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Entonces, aquí se demuestra que efectivamente él está como que dejando en stand-by el tema del Caribe y de Venezuela mientras mientras esté la posibilidad de utilizarlo como juego político, como juego distractor. Y si a esto le sumamos, Adriana, el tema migratorio, bueno, pues ahí tiene esas dos piezas que puede él jugar para sus fines de mostrarse fuerte contra los migrantes, contra la criminalidad y mostrarse fuerte contra el narcotráfico o contra mandatarios que sean contrarios a sus políticas. Entonces, en esos bandos se maneja y por eso entra en juego también lo que está ocurriendo en Charlotte, Carolina del Norte, porque pues continúa su campaña de asedio, intimidación y abuso contra la comunidad migrante, en especial la comunidad latina, después de enviar fuerzas federales a California, a Chicago, a Portland, a Memphis. Ahora la patrulla fronteriza está en Charlotte, Carolina del Norte, donde hubo redadas este fin de semana, más de 80 detenidos, intimidación, fuerza, y es la patrulla fronteriza la que está protagonizando esta serie de actos, porque pues tiene la autoridad y tiene ya la orden por parte del gobierno federal de llevar a cabo esta clase de actos teatrales y realmente muy agresivos, que está afectando, deja tú a los migrantes indocumentados, está afectando a ciudadanos. Hay el caso de un hondureño, Adriana, de un hondureño en Charlotte, Carolina del Norte, que fue arrestado en menos de 24 horas en 2 ocasiones. Este pobre hondureño definitivamente necesita un psicólogo o algo, alguna terapia, él y su familia, porque él es ciudadano estadounidense. Y en menos de 24 horas la patrulla fronteriza lo arresta. Y no fue arresto así tranquilo de que, mira, te esposamos, te llevamos a la comisaría o algo por el estilo. No, fue con tremenda agresividad, cuyos videos están circulando en estos momentos en redes sociales. En una de las formas en cómo lo arrestaron fue quebrando los cristales de su auto, sacándolo a la fuerza, con su familia a bordo, él gritándole y diciéndole a los oficiales encapuchados de la patrulla fronteriza que él era ciudadano, que por qué lo estaban arrestando. Después de horas de drama,
lo soltaron, pero el trauma, ¿quién se lo quita, Adrián? Y esto es orden de Gregory Bovino, quien estuvo en Charlotte en estos momentos, comandante de la patrulla fronteriza, que es el que ahora está realmente protagonizando esta campaña de terror contra la comunidad migrante. Él fue el que comandó y mantuvo el asalto que también se hizo viral en un complejo departamental en Chicago, donde arrestaron a niños y a familias ciudadanas con supuesto afán de acabar con migrantes con antecedentes criminales. Después se demostró que ahí solamente vivían familias. Pero ahí te das cuenta de los objetivos políticos en estas localidades demócratas, porque Charlotte es un bastión demócrata. Charlotte en estos momentos y Carolina del Norte puede ser una entidad decisiva de cara a las elecciones de medio término para saber cómo se conforma la Cámara de Representantes el próximo año en Washington. Y por lo tanto, el pretexto para enviar a la patrulla fronteriza fue lo que ocurrió el año pasado con una inmigrante ucraniana, influencer, que fue atacada por un afroamericano y fue asesinada por este afroamericano mientras ella viajaba en un autobús. Eso sirvió en la campaña de Donald Trump para regresar a la Casa Blanca como motivo de que Charlotte estaba fuera de control, que era un nido de violencia. Pero entonces, ¿por qué mandas a la patrulla fronteriza a atacar y arrestar a inmigrantes? Cuando el asesino era un afroamericano con problemas mentales. ¿Cuál es la razón? Es lo que dicen muchos. Y pues la razón es simplemente por cuestiones políticas. Entonces tenemos Venezuela y la cuestión migratoria, ahora Charlotte, como herramientas de intimidación, como herramientas de presión en caso de ser necesario por la presión que tiene en Washington, en la Casa Blanca y en el Congreso no solamente por Jeffrey Epstein, también tenemos el problema de la economía. Así es. Tenemos el problema de que los aranceles ya están cobrando factura. Entonces, evidentemente, este señor necesita formas de destrabar o distraer la tensión política que tiene su contra. Y es lamentable todo este paquete, estas acciones, un conjunto de acciones que vulneran derechos humanos, que también afectan a los propios estadounidenses, van contra su propio pueblo, todo con cálculo, con miras, con fines electorales. Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, gracias por este enlace para Imer Noticias. Un placer, Adriana. Seguimos en contacto. Claro que sí, ahí estábamos escuchando a Gerardo Guzmán, colaborador de Radio Bilingüe, en este enlace binacional de radios públicas para hablar, dándonos la mirada de lo que está pasando allá, en el otro lado.